Buenas tardes, bienvenidos a mis vídeos. Y en el día de hoy quería hablaros de un tema que no sé si me va a permitir YouTube, obviamente, pero considerando que pudiera estar relacionado incluso con los asesinatos de los guardias civiles de Barbate, pues yo entiendo que tengo que explicar quién son el Clan de las Castañas. Y el Clan de las Castañas era una organización dedicada al narcotráfico en la zona sur española, concretamente en Algeciras, que es de donde salieron los guardias civiles para ir a Barbate. Y esta organización contaba con narcoembarcaderos, narcolanchas, drones, pesqueros, camiones y otros medios para poder mover las sustancias psicotrópicas por territorio español. Y actuaban en las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva e incluso en el país de Portugal. Bueno, pues según la Guardia Civil, este grupo manejaba hasta el 7% del total de una sustancia que se llama hachís, que se mueve entre Marruecos, como no, y España, con una fortuna de entre unos 20 y 30 millones de euros. Ahí es nada. Bueno, el líder de este clan era Antonio Tejón y es Antonio Tejón, y ahora diré por qué sigue siendo Antonio Tejón. Y este hombre llegó a introducir hasta 9.000 kilos de hachís en las costas de Andalucía. Este hombre tenía un hermano que se llamaba Francisco Tejón, pero era más conocido como Isco. Y estos dos se les consideraba los reyes de las sustancias psicotrópicas en Andalucía. Hasta tal punto que Antonio en el año 2020 llegó a manejar el clan de este tema, el clan de sustancias psicotrópicas, desde la cárcel mientras cumplía otras condenas por los delitos por los que después acabaría otra vez en prisión. Es decir, que a este señor meterlo en la cárcel no sirvió absolutamente de nada para que dejara de delinquir, porque seguía gestionando su clan y su empresa y su organización desde la misma celda. Entonces, la operación por la que Antonio acabó en prisión fue realizada en el año 2020 y fue denominada por la Guardia Civil como Operación Dismantel, que hay muchísima información sobre esta operación en Internet, porque fue una operación a gran escala. Bueno, se realizó en el año 2020 y detuvieron a 29 personas e incautaron 10 toneladas de hachís en varios alijos realizados por el clan de Huelva, Cádiz y Málaga, aparte de otras cosas que no se pueden tener, como armas, dinero en efectivo, documentación y vehículos. En esta operación de la Guardia Civil intervinieron más de 400 guardias civiles que realizaron detenciones y registros en las provincias de Cádiz, Huelva, Sevilla, Málaga y Ciudad Real. Bueno, pues esta operación, que se inició en el mes de marzo, se inició porque la Guardia Civil tuvo conocimiento de que había un narcoembarcadero, es decir, un embarcadero donde atracaban las lanchas que utilizaban para mover esas sustancias psicotrópicas. Pues este narcoembarcadero estaba en la playa de los Palmones, los barrios, que es donde estaba este embarcadero. Y desde aquí estarían botando embarcaciones semirrígidas de potentes motores conocidas como gomas, que realmente son las narcolanchas que tienen los clanes que se dedican a esto en el estrecho de Gibraltar. Bueno, los investigadores tuvieron conocimiento de que había personas que controlaban este lugar, que estaban relacionados con el clan de las castañas, que se les llama así porque su padre se dedicaba a vender castañas y ellos estaban con él cuando eran niños. Y tras meses de investigación, se averiguó que la organización funcionaba a modo de cooperativa. O sea, qué fuerte. Y contaban con dos ramas operativas y otra de logística. Es decir, cada una de ellas tenía una función, por eso había una organización criminal, había jerarquía, cada uno tenía una función y solo respondían ante las decisiones del jefe de la organización que estaba en la cúspide, que realmente eran los hermanos Tejón. Cada una de esas ramas operativas contaba con una sucursal
en caso de que la presión policial les impidiera operar en la zona de confort, operando en el río Guadalquivir y Huelva. Es decir, estaba bastante estructurada. En uno de estos alijos perpetrados por dicha red en Sotogrande, falleció uno de los implicados en el mismo. Es decir, ya sabían ellos lo que podía pasar, a lo que se arriesgaban y seguían haciendo exactamente lo mismo. La rama de logística de esta organización se dividía a su vez en otras tres. Una que era la de los narcoembarcaderos, la de cambios de tripulación y la de repostajes. Y por último, la de adquisición de gomas. ¿Por qué? Porque cada uno, como era una organización criminal, pues cada uno tenía que hacer una función específica. En Ciudad Real, esta organización del clan de los Castañas contaba con una empresa de transporte que recogía las embarcaciones en la costa para prepararlas y así evitar la presión que tenía de la Guardia Civil en Andalucía. Porque claro, estaban la élite de la Guardia Civil anticlanes en este momento y obviamente pues no les interesaba que se supiera y fueran desarticuladas. Los miembros de la red tomaban muchísimas medidas de seguridad con el fin de dificultar la investigación de los agentes. De hecho, los investigadores comprobaron cómo había personas con medios aéreos no tripulados, es decir, drones, que controlaban los movimientos de las patrullas uniformadas del cuerpo. Es decir, el vigilante vigilado. Vigilaban a la Guardia Civil con drones. Esta gente ha visto muchas películas americanas, pero en fin. Asimismo, la organización contaba con personas conocidas como puntos para dar seguridad a los alijos, así como a las botaduras y a los repostajes de las embarcaciones. Es que de verdad, si a mí me dicen que en Andalucía no sacan al ejército, esto no se va a poder terminar, porque realmente si estas organizaciones se dedican a controlar con drones y con más medios a la propia Guardia Civil y a la policía, que no tienen ningún tipo de medios, obviamente no van a poder terminar con esta clase de gentuza, ni en el campo de Gibraltar, ni en Andalucía, ni en España, porque es que está habiendo muchísimas organizaciones que se están dedicando a esto y no solamente en Andalucía. Entonces, además, los pilotos de las embarcaciones del grupo usaban barcos pesqueros como parapetos hasta llegar a la zona donde iban a dejar la sustancia o la iban a coger para esconderse y evitar ser vistos desde la costa. Es decir, para que os hagáis una idea, las lanchas y las sustancias las llevaban dentro del pesquero para no ser detectados por la Guardia Civil. Entonces, durante la investigación, la Guardia Civil descubrió que la organización contaba con 3 narcoembarcaderos, lugares desde donde hacían tareas de botadura, ponían ahí las narcolanchas, hacían las revisiones a las narcolanchas y las ponían a punto. Y en la fase de explotación participaban 400 guardias civiles de las comandancias de Algeciras, Málaga, Cádiz, Huelva, Sevilla y Ciudad Real, así como miembros del OCONSUR, GAR, servicios aéreos y servicios marítimos. Ahí tenéis por qué se consiguió desarticular en principio este clan y conseguir que muchísima cantidad de sustancias psicotrópicas no entraran en la península, porque intervinieron OCONSUR, GAR, Servicios Aéreos, Guardia Civil, intervinieron 400 agentes. La organización, que actuaba como cooperativa, tenía las ramificaciones que os he dicho y además, cuando a este hombre hacía que transportaran las sustancias en las lanchas desde Marruecos hasta España, obviamente hacían lo mismo que pasó en Barbate con los guardias civiles. Iban por el puerto de Barbate, hacían la descarga en la playa y otros lo recogían, pero me estoy adelantando porque realmente luego os contaré que es que tenían una infraestructura que daba realmente pavor. Bueno, a este hombre se le metió en la cárcel y desde la cárcel, como digo, siguió manejando directamente el clan y no le importó absolutamente nada. ¿Y por qué?
porque iba un subteniente de la organización, es decir, un subordinado, y él le iba dando las directrices en las visitas que tenía de este señor en la cárcel. Le decía, hay que hacer esto, 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 o me tienes que quitar del medio a este, y hacer esto y lo otro. Le daba órdenes, con lo cual que estuviera en la cárcel obviamente no le impedía seguir manejando una organización criminal. Y ese es uno de los problemas que había en El Salvador antes de que llegara Bukele, que decía que las maras se seguían manejando desde los centros penitenciarios. Bueno, pues la Guardia Civil llegó a pinchar teléfonos a través de una red de telecomunicaciones francesa. Se le pidió el favor a la empresa francesa que encriptaba los teléfonos, y era una empresa que se llamaba Encrochat, y se pusieron balizas de seguimiento en las lanchas para seguir el recorrido de estas sustancias, porque lo que quería el Ocon Gar y la Guardia Civil y la Policía Nacional de allí era realmente desarticular la cabeza pensante de esa organización, porque no sirve de nada ir a por los 4 que están haciendo con el menudeo si realmente no coges al que lo hace a gran escala. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Ir a por el que está arriba, no por el que está vendiendo 4 cosas por la calle, porque realmente eso no es acabar con el problema. Bueno, cuando Antonio, que era el jefe del clan, consiguió la libertad condicional por la condena que estaba cumpliendo, siguió con estos negocios. Y este grupo, tenéis que saber que estaba sentado en la línea de la Concepción, en Cádiz. Y que además, y esto, para que os hagáis una idea de cómo está la situación en Cádiz, fueron los autores de un asalto a un hospital de la línea para liberar a uno de los suyos, que se llamaba Samuel Crespo, y que había sido detenido y estaba ingresado en dicho centro hospitalario, como en las películas americanas. Increíble. Entraron 20 personas con palos y navajas y sembraron el pánico en el hospital, y obviamente consiguieron llevarse a Samuel Crespo. Bueno, pues en el año 2023 se celebró otro juicio por hechos similares en el que se condenó a Francisco Isco, que era el hermano, a 3 años y medio por un delito contra la salud pública. Es decir, esta gente encadena condenas, prisiones, salidas de prisión y vuelta a entrar, porque se dedican a lo mismo. Y el resto quedó libre sin cargos, incluyendo 3 policías corruptos que formaban parte de la banda. Digo policías porque aquí se ha dicho que la OCOM era corrupta y obviamente no ha quedado acreditado. Es más, ahora hay una querella de la OCOM porque por lo visto falsificaron las pruebas, pusieron pruebas que no eran verdad para desarticular la unidad y decir que el jefe de la unidad estaba metido en el tema de estas organizaciones, cuando ha quedado acreditado que cuando a él le dicen que estaba en algún sitio, él puede demostrar que no, y se puede demostrar que hay pruebas falsas fabricadas habrá que ver quién es el responsable. Yo apunto al Ministerio del Interior y no a cualquiera, sino a órdenes directas de Marlaska, porque esto les estaba haciendo daño. Entonces, primero les desarticulan unas operaciones, después los meten en prisión, él sigue siendo el jefe del clan. En el 2023 hay otro juicio y meten a su hermano en prisión, y realmente después se llegó a celebrar otro juicio por otros temas que también es lo que da origen a la desarticulación, presuntamente, o descabezonamiento de la organización por parte de la OCOM, la Guardia Civil, el GAR y la Policía Nacional. Bueno, pues la actuación de la Guardia Civil y de la OCOM da lugar al mayor procedimiento contra el tráfico de sustancias estupefacientes en la historia de España. Es la mayor, operación con éxito que se tiene en el sur de España, en el sur, en el norte y en todos los puntos cardinales, porque fue una auténtica barbaridad. Se tuvieron que habilitar salas para poder acoger a todos los encausados, estando la sala de vistas en la planta superior de la audiencia,
y se tuvieron que hacer inversiones millonarias para dotar de las salas, de las cámaras a las salas de donde iban a estar los encausados, porque además si veis las imágenes, pues había como unos 70 abogados, obviamente, y había mogollón de imputados. El juicio se llevó a cabo en la sección séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz y el juicio empezó el 10 de abril y terminó el 30 de junio del 2023 con 32 sesiones. Y se juzgó a 152 personas, llegando a pedir 1.787 años de cárcel, 15.188 millones de euros para el principal encausado líder de la organización y sus colaboradores. Bueno, pues que además había otras 10 personas en busca y captura, y de estos 152 personas, 62 llegaron a acuerdos con la Fiscalía. Respecto a otros 20 se retiraron los cargos, es decir, anularon el escrito de acusación, y el resto, que son 77, estuvieron representados por unos 70 letrados, porque cada uno llevaba más o menos un letrado individual. Concretamente, la Fiscalía pedía para Antonio Tejón 15 años 9 meses de prisión y 104 millones de euros de multa por los delitos contra la salud pública, receptación, contrabando y pertenencia a organización criminal, sin incrementar la pena solicitada según su abogada, pese a que se le imputaba ser el líder de la organización, y su letrada se llamaba Sara Borrego, la que decía que no tenían ningún tipo de conversación telefónica ni ninguna prueba que involucrara a su defendido con esta trama. Bueno, fue acusado de introducir, como os he dicho, 9.000 kilos de hachís por las costas, incluso durante el tiempo de pandemia, y lo dirigían a través de móviles encriptados. Por eso tuvieron que pedir colaboración a las autoridades francesas, porque la colaboración que se les da desde el Ministerio del Interior de España es nula y ellos quieren hacer su trabajo bien, y obviamente pues tuvieron que pedir autorización y ayuda fuera de España, porque aquí no se les está dando lo que se les tendría que dar. Bueno, una vez que descargaban esas sustancias, los porteadores lo llevaban a los zulos, que tenían zulos por toda la provincia de Cádiz. Tenían una escolta que protegía a estas personas, que eran 50 hombres, y en ocasiones incluso llegaron a refugiarse de posibles detenciones yéndose a Marruecos, que los protegía, porque obviamente le convenía a Marruecos. Y también escondían las sustancias en pesqueros, como os he dicho, y en los que también metían las narcolanchas y se cargaba las sustancias estupefacientes, y orientaban a los pilotos de las lanchas con drones desde el cielo. Imaginaros el nivel, Maribel. O sea, que tenían medios suficientes para hacer lo que quisieran y sin que la Guardia Civil pudiera hacer absolutamente nada. Y con la unidad de LOCOM y con pocos medios, no los medios que necesitan, consiguieron desarticular a esta organización criminal, que obviamente si la Guardia Civil tuviera los medios necesarios ya no existiría ninguna de estas organizaciones, porque habrían acabado con ellas desde hace muchísimo tiempo. Porque es una pasada, controlaban a los policías, a los guardias civiles con drones, los vigilaban, guiaban a los conductores de las lanchas con drones aéreos. Esto es una verdadera pasada. Yo realmente considero que en Andalucía, como no saquen el ejército, como lo he dicho, ya no hay vuelta atrás. Ha llegado un punto en el que el Estado de Derecho ya no rige en Andalucía. Bueno, en tierra esto lo hacían en aire. Primero tenían los de las barquitas, el pesquero con las lanchas y las sustancias y los drones, las cargaban, las repostaban las lanchas, las cargaban con las sustancias, guiaban al conductor de las lanchas con drones, y cuando ellos llegaban a tierra, avisaban de que iban a llegar a tierra con la lancha, y había otros que tenían unos tractores, como lo oís, tractores, que trasladaban la lancha a la nave. Incluso había otras personas que trillaban la arena para no dejar rastro de que allí había habido un desembarco. Recapitulemos: lanchas, drones, pesqueros, tractores, medios de comunicación encriptados, e incluso gente que
cepillaba la arena para no dejar huellas de que allí había habido un desembarco. Además, también tenían encargados de las naves donde escondían las lanchas y había hasta 1 millón de euros por viaje, que es lo que se podía sacar por cada viajecito en lancha. Es decir, 1 millón de euros por trasladar las sustancias desde Marruecos hasta las costas españolas. Y tenían 3 lanchas al día haciendo ese recorrido, con lo cual al día se podían sacar tranquilamente 3 millones de euros, que se dice pronto. Bueno, pues entonces por la Guardia Civil y la OCOM se les acorrala, perdón, se les acorrala y Antonio acaba entregándose. Y en este contexto yo entiendo que aquí hay algo que no están contando, porque es una persona que tiene tantísima cantidad de dinero, tantísimos contactos, que ha estado escondido en Marruecos por las autoridades marroquíes, obviamente porque están metidas en el ajo hasta el entrecejo. Que se entregue, a mí hay algo aquí que me hace dudar que no hay algo más detrás. Entonces, el resto de los acusados se dividió en 2 grupos. Hay 45 miembros de la cúspide de la banda, más de 100 trabajadores de ellos, que hacían encargos menores, y para ambos grupos, la Fiscalía, como os he dicho, pedía una multa de 50 millones de euros y 1.787 años de cárcel, que se dice pronto. Bueno, los hermanos Tejón consiguieron hacerse con el control del 70% de lo que procede de Marruecos, que entra en el campo de Gibraltar, y el resto, el otro 30%, se lo quedaba otra banda liderada por Messi del Hachís, el Messi del Hachís, con quien se habían repartido el territorio. O sea, es que esto es surrealista. En torno a ellos se agrupaban 6 bandas, que eso es lo que os quería decir, que actuaban de forma independiente, pero que colaboraban con los otros narcos y estaban asentadas en la línea de la Concepción, en Cádiz. Fue esto lo que precisamente hizo saltar las alarmas a los agentes que se dedican a luchar contra estas sustancias. Entre estas personas que trabajaban con los castañas también había mujeres. La amante de Francisco, Isco, tenía varios agentes de la autoridad y a otros familiares como el Chepa. Este último era el cuñado de los líderes de la banda y era la mano derecha de ambos y se encargaba de la logística, la organización, reclutar a gente, poner en el mar las lanchas o coordinar los transportes. Todo esto, todo lo que tenían, les hizo que tuvieran una vida de lujo. Tenían tanto poder que podían costearse viajes a Cuba, casas de lujo, visitar al Santiago Bernabéu para presenciar el clásico entre el Real Madrid y el Barça, celebrar fiestas con alcohol y mujeres de alegre compañía, donde supuestamente les acompañaban 3 policías que tenían a sueldo. Y en su vivienda había muebles de diseño, televisores de grandes dimensiones, tenían barcos que usaban de recreo, multitud de coches de lujo, tenían hasta Ferraris. Entonces, Antonio y Francisco son padres de varios niños, entre ellos todos menores de edad, y Francisco llegó a introducir a su hijo en el mundo de estas sustancias cuando era adolescente, y los dos siempre soñaron que sus hijos seguirían con el oficio ilegal que ellos habían montado. Es decir, era tipo al padrino, a la familia. Bueno, pues si miramos los antecedentes de este señor, realmente Antonio tenía antecedentes por hechos similares desde el año 2014. La primera vez que lo detuvieron fue supuestamente por ser cómplice de un delito contra la salud pública en el que el cabecilla, en teoría el cabecilla, era un anciano de 79 años en vez de Antonio Tejón, porque tenía una tonelada de este tipo de sustancias en un velero que era de un anciano británico, y acabaron los dos condenados. Y fue condenado a 2 años por cómplice. En 2016 también se le investigó por estas mismas cosas, organización criminal y blanqueo de capitales, huyendo con su hermano a Marruecos y siendo posteriormente detenidos en el 2018. Estuvieron 2 años en Marruecos viviendo a cuerpo de rey.
y declaró en ese procedimiento que es inocente, que le están haciendo, lo que están haciendo con él es una injusticia, obviamente, que soy inocente, que no tengo nada que ver con todo lo que están ahí, y fue absuelto en la causa. En el 2018 se le dijo, bueno, si eres inocente te vamos a decir que sí. Y tiene una pena pendiente de 8 meses de prisión por atentado contra la autoridad, para que veáis el nivel Maribel. Bueno, este clan debéis saber que se ha relacionado con la muerte de los policías, de los guardias civiles de Barbate. Y lo digo por lo siguiente, porque salió una noticia en El Español que decía que las 6 narcolanchas que estaban el día de los hechos en febrero, cuando se asesinó a los guardias civiles, pertenecían a distintos clanes de la droga de la línea de la Concepción. Una es el del Pepe Puz, el de Tapi, el de Paco y la última es el clan de Ángelo, socio de Antonio Tejón el Castañas, que se encarga de las gomas y del trabajo en el mar para poder liderar el clan de los Castañas y está condenado a 6 años y medio de prisión. Por eso digo que cuando se desarticuló la COM y eran con pruebas falsas y tenían mucha prisa en ir a Marruecos. El día siguiente del asesinato de los guardias civiles salió el Falcon sin dar ningún tipo de explicación corriendo a Marruecos a ver qué es lo que podían pasar y nadie sabe por qué ha ido y no se ha dado ningún tipo de explicación. Obviamente considero que esto que está aquí en el sur de España, por el sur de Andalucía, yendo hacia la línea de la Constitución hacia abajo, no está ahí directamente los que están relacionados con este tipo de negocios y este tipo de matanzas a guardias civiles, policías y todo lo que está pasando en el sur de España, lo tenemos en el Congreso de los Diputados y esos tentáculos deberían de investigarse por la Judicatura, sin censura y sin que nadie esté por encima de la ley. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos en próximos vídeos.